Estamos para hablar un poquito de las cajas previsionales, de las jubilaciones. Doctor Cristian D'Alessandro, bienvenido. Gracias por invitarme, Gracias. Antonio. Tengo una pregunta, Cristian. ¿Qué pasa si los gobiernos provinciales dicen que no pueden pagarle, por ejemplo, a la justicia ni a la seguridad? ¿Cómo nace con los jubilados? A ver, hay 13 cajas provinciales que tienen su propio sistema jubilatorio. Bien, 7 provincias que tienen sus propias cajas. Una es Córdoba, ¿no? Una es Córdoba, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, Formosa. Hay 13 provincias. Esas provincias tienen sus propios requisitos. Algunas tienen el 82%, pagan el 82%. Ejemplo, provincia de Santa Fe. Córdoba también pagaba el 82%, pero hubo una modificación y ahora lo ajustan al salario, etc. Bueno, y otras tienen otros requisitos, por ejemplo, menor edad para jubilarse. Recordemos que la Nación no paga el 82% no. Y la edad jubilatoria para las mujeres es 60 años y para el hombre 65. Entonces, ¿qué sucede? Con la ley de reparación histórica, y esto parece el disco que da vueltas todo el día, la ley de reparación histórica incorporó un artículo que dice que las provincias tienen que adecuar estas cajas previsionales a un plazo de 120 días. ¿Qué significa adecuar? Ellos le llaman armonizar. Y armonizar, con esa palabra tan linda, es para aquellas que tienen el 82% móvil, van a tener que pagar conforme lo que paga la ANSES. Es decir, o sea, mucho menos. Equiparan para abajo. Equiparan para abajo. Y aquellas que tienen, ejemplo, provincia de Entre Ríos, que tienen edad jubilatoria menor para acceder al beneficio, tienen que subir la edad jubilatoria conforme los parámetros de ANSES. Entonces, para un lado bajan y para el otro lado suben. Esto es armonizar. Y esto es lo que se está ocultando. ¿Por qué? Porque las provincias, la gente de la provincia no tienen el voz y el voto acá y reflejar la situación que están atravesando. Muchísimos docentes se están quejando, muchísimos empleados de provincias, y eso que tienen que adecuar su normativa. Claro, los gobernadores, ¿qué dicen? Berna, el gobernador de La Pampa, que también tiene su propia caja. Perdonen el término, pero dijo, minga, voy a renunciar al pago del 82% para mis jubilados. Entonces, esa situación nos encontramos los que se están próximos a jubilarse y los que están jubilados. Ahora, dado tu experiencia, ¿no? Digamos, en el mundo se equipara para arriba, no para abajo. En realidad, en el mundo no pasa lo que pasa acá. Nosotros tenemos un sistema federal de gobierno. En realidad, cuando tenemos un sistema federal de gobierno, lo que pasa es que las provincias pueden tener su autonomía, claro. En este caso, las cajas deberían previsionales. Tenerla. Las tienen. En la década de los 90, muchas cajas previsionales, ejemplo, San Luis, dejaron de tener su beneficio propio y se adhirieron a la Nación. Es decir, la ANSES paga el beneficio. La ciudad de Buenos Aires lo mismo. Pero estas 13 provincias mantienen su caja. Claro, tienen un gran déficit. ¿Por qué? Porque hay muchos empleados provinciales, etc. ¿Qué dijo la Nación? Le cerramos el grifo. No asistimos a las provincias que tienen sus cajas si estas provincias no adecúan sus normas en un plazo de 120 días. O sea, terminen con el 82% móvil, el 70% y subir la edad jubilatoria. Claro, 65 años. Claro, ¿qué sucede? Este artículo salió entre gallos y medianoche dentro de este pago voluntario, ofrecimiento que hace la ANSES, que es la reparación histórica. Pero la reparación histórica no solo engloba el pago voluntario, sino se engloba esto, que nadie lo decía. Bueno, ahora se está haciendo visible. ¿Por qué? Porque las cajas provinciales se están nucleando y diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Los gobernadores dicen, ¿qué hacemos? Porque recordemos dónde surge esto. El origen de esto lo tiene Córdoba. Cuando Córdoba acciona contra el Estado Nacional y va a la Corte, era por esto. Porque Córdoba adecuó su normativa previsional y aumentó la edad jubilatoria, equiparándola con la Nación. Pero no hizo lo mismo con el 82% que hasta no hace mucho pagaba. Eso dijo no. Porque si no, la gente se le viene en contra. No, pierdo. Claro, aparte de que se le vienen en contra a los trabajadores. Porque esto repercute ¿en quién? En el pobre. Porque en definitiva, entre las peleas de la Nación con la provincia, repercute en el trabajador. Bueno, ¿qué sucedió? Esto en la Corte Suprema le dio la razón a Córdoba y a otras provincias justo cuando se fue el gobierno anterior. Con este gobierno se trató de adecuar con esta ley de reparación histórica. Pero claro, hay 15.000 millones de pesos dando en danza para el año que viene.
Y la Nación dijo, si al 2019 no adecúan, no armonizan, que es el término tan bonito que le pusieron, porque la verdad que acá todo hacen con términos bonitos. Con armonía. Si no armonizan el sistema previsional, no les vamos a girar el dinero. Y muchas provincias se encuentran con dificultad de pago. O sea que quiebran. No sé si quiebran, pero 15.000 sí... millones de pesos es una fortuna. Claro, distribuidas en las provincias. 13 provincias, 13 1.000 para provincias. cada provincia. Claro. ¿Qué sucede? Y sucede esto, que están con la cola, entre las piernas. ¿Por qué? Porque la situación está en el perjuicio para los trabajadores y futuros jubilados, sobre todo los docentes, sobre todo las provincias que tienen el 82% y el pago diferencial. Y vos decís que no está en la tapa de los diarios, puede ser interior. Y claro. Claro, para el interior sí ocupa lugares en los portales de noticias, en la web, etcétera. Pero que les preocupa. Claro, ¿por qué? Porque se están juntando, se están nucleando los trabajadores para ver qué sucede con su futuro. Porque en realidad acá estamos jugando con el futuro. Y no nos olvidemos que se espera una reforma previsional a nivel nacional, que va a ir por el aumento de la edad jubilatoria, porque lo están diciendo. Ahora tengo una pregunta hablando de esto. Si un hombre se jubila hoy, ¿puede acogerse a una moratoria? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirte, la ley de reparación histórica, parece el disco que no rayado. tiene nada de reparación. La ley de reparación histórica incorporó un artículo que permitía tanto a hombres como mujeres acceder a una jubilación sin aporte, que en realidad es mentira que es sin aportes. ¿Por qué? Porque lo que hacen es comprar los aportes que no hicieron en su vida. ¿Por qué? Porque no pudieron, porque estuvieron en negro, etcétera. Y lo que hicieron es hacerle pagar esos aportes históricos en cuotas. Pero no es jubilación sin aportes. Entonces, ¿qué hicieron? Para las mujeres le habilitaron la moratoria previsional, conforme la ley de reparación histórica. Al hombre, maliciosamente, y esto me hago cargo porque lo denuncié penalmente, maliciosamente se omitieron un pedazo del artículo de la ley que decía que los hombres podían acogerse a la moratoria. ¿Y saben lo que están haciendo? A los hombres le cortaron, le prohibieron ese acceso y los meten en una pensión asistencial al adulto mayor. ¿Qué es de esta PUAM, pensión universal al adulto mayor? El 80% de una jubilación mínima. O sea, sería más o menos 5.100 y pico de pesos. No vive nadie con eso. No vive nadie, ¿y qué? Y donde se te borraron de un plumón todos los aportes, porque si vos tenés 22 años de aportes, no llegás a los 30 que pide la ley nacional para jubilarte, podías comprar los 8, adquirir los 8 que te faltaban. Pero al Estado le conviene, pues también ganaba plata. Sí, al Estado le conviene, pero esto es una situación de voluntad política. Lo meten en una PUAM que, en definitiva, esta PUAM lo que va a terminar haciendo es asistencialismo pleno. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una jubilación aún sin aportes con esta PUAM, no solo que vos, si tenías 22 años de aportes, te faltaban 8 para poder jubilar, compraba los 8 y podías tener una jubilación un poco mejor que la mínima, en muchos de los casos. En esto no, acá te condenan a este asistencialismo de 5.115 pesos, más o menos. Y, por el otro lado, no es compatible, por ejemplo, un hombre se queda viudo y recibe esta pensión asistencial PUAM, y al quedarse viudo también recibiría la pensión de la esposa fallecida o del conviviente fallecido. No es compatible una con otra, tiene que elegir. Mientras que en el derecho jubilatorio, la jubilación y pensión son compatibles. Entonces ahí está lo grave. Y digo, ¿por qué maliciosamente? Porque yo los denuncié. Ahora, denuncié a Base del Vaso, titular de ANSES, y a Alberto Abad, titular de AFIP, por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Claro, porque digamos, ellos deberían siempre ir a favor de la persona. Claro. Porque el Estado tiende al bien común, pues sus abogados no te lo voy a explicar. Claro. Es el rol del Estado. Es el rol del Estado. No solo que se olvidaron, entre comillas, pero no se olvidaron, sino que además los diputados, al jefe de gabinete, al titular del ANSES, cuando se presentan y piden informes, le esquivan la pregunta. En el último informe de Marcos Peña tuvo que decir y admitir que no se reglamentó porque la diputada Mirta Tundis lo arrinconó contra las cuerdas. Porque es la única que sabe de jubilaciones, el resto no tiene idea. Y lo arrinconó contra las cuerdas, porque las preguntas que le hacía periódicamente, cuando hacen los informes, le esquivaba. Así, está respondida en la pregunta tanto. Y cuando uno iba a la pregunta, no se encontraba con la respuesta adecuada. Bueno, lo arrinconó contra las cuerdas y tuvo que admitir
Así que a mí, en lo que es, yo como denunciante, puedo demostrar, y queda más que visible, que el propio jefe de gabinete dijo que no está reglamentado. Sí, la prueba es la versión taquigráfica. Claro, está la prueba taquigráfica y espero que el fiscal tome las medidas de prueba y que, bueno, haga esto, la imputación tanto a Abad como a Bacellazo. ¿Por qué? Porque hubo maliciosamente una situación de no querer reglamentar. ¿Todo para qué? No lo sabemos. Para ahorrar, no, yo sé, para ahorrar. Sí, para ahorrar, pero además, esta pensión universal que se logra como una gran victoria, no lo es. 5.000 pesos. Sí, ¿por qué 5.000 pesos? Porque le están dando dádiva a un jubilado. Un asistencialismo. Asistencialismo que tiene sus contras y que no es lo mismo que una jubilación. Entonces, la realidad... O sea, quiere decir que es importante destacar esto, que no tiene los mismos beneficios que tiene una jubilación. No, del solo hecho que vos todos tus aportes los perdiste, si no tenés los 30 no te podés jubilar y te condenan a este 80% de una jubilación mínima, y que solamente los podés adquirir, lo que te falta trabajando, solamente porque es compatible con el trabajo, más no con la pensión por fallecimiento de tu marido. Tendría que trabajar, un tipo que aportó 22 años, tiene que trabajar 8 años más. Claro. Y seguir aportando. Claro, por 8 años. Entonces parece el cuento del tío, nunca termina. O sea, hasta los 72, 73 años. Claro, y después tenés alguna compensación por edad, que el Estado con la ley de jubilaciones te da una compensación después de los 60 o 65, de acuerdo sea mujer u hombre, te da una compensación de edad por aportes que te faltan. Pero igual, es el cuento que nunca termina. Entonces, lo sencillo es que acá debieran reglamentar esta moratoria para hombres, que sí la tienen las mujeres, aclarado, las mujeres todavía está se puede. legislado pero no reglamentado. Está legislado, salió en la ley de reparación histórica, el artículo 22 lo dice, tantos hombres como mujeres pueden acceder sin aportes, comprar esta moratoria. Para las mujeres una y para los hombres otra. Y para los hombres le daba un plazo para acceder a este beneficio de 1 año. O sea, en el transcurso de que se sancionó la ley de reparación histórica, podían acceder a comprar los aportes que les faltaran por 1 año. Pasó el año y estamos todos mirando cómo el Estado no reglamentó este beneficio. ¿Y saben qué? Lo más preocupante, que a mí cuando yo fui a ratificar la denuncia, estaba el defensor del titular de la AFIP. Y donde me quería encastrar a mí, como si yo, como denunciante, tenía que saber todos los procedimientos que el Estado estaba haciendo con una posible reglamentación. Y la realidad, señores, es que yo me baso en las pruebas, en los objetivos, que es las exposiciones de motivos que tuvieron tanto el titular del ANSES, el jefe de gabinete, cuando van al recinto. Y la prueba que uno ve que cuando va un hombre a querer sacar su jubilación, le dicen que no tiene derecho. Y eso es lo que a mí me motivó y me dolió, porque vi hombres llorar, hombres que fueron al ANSES lloraban porque se le había fallecido a la señora y él tenía la pensión asistencial al adulto mayor y tenía que optar entre una y otra. Una vergüenza. Y eso es doloroso. Gracias, Cristian. No, por favor, a ustedes.